más preámbulo, creo que me acompañe por favor al libro de Primeras de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30, del versículo 1 en adelante. Así que, bueno, yo me imagino que todos están encendiendo sus Biblias, ¿verdad? Vamos a leer. Leemos la poderosa y la eterna palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y el Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Versículo 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. No sé si alguna vez alguien aquí ha llorado que ya después no le quedan más fuerzas. No le pido que levante la mano, por favor, sobre todo los hombres, porque no van a querer reconocernos. Pero ya, bien, gracias, algunos levantaron la mano. Sigo, dice: las dos mujeres de David, Ahinoam, Reslita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, habían sido cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, y él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente. Y quiero saltarme al versículo 17, dice: y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaban sobre los camellos y huyeron. Versículo 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo liberó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos como de las hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Inclina su rostro. Señor, te damos gracias por esta palabra, y rogamos, Señor, que tu presencia, Señor, se haga manifiesta en esta hora. Señor, queremos escuchar tu preciosa y hermosa voz a través de la palabra. Creemos que tú tienes algo para decirnos en esta hora de la noche, Señor. Oramos por cada persona que nos escucha a través de la radio, nos ve a través de esta transmisión, para que tu presencia pueda impactar su vida, transformar su corazón y cambiar sus generaciones. Señor, te damos gloria y alabanza en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Yo sé que esta es una palabra que más de alguno lo ha escuchado en alguna ocasión, y seguramente todos nosotros como pastores la hemos predicado alguna vez. Pero el otro día que escuché a mi pastor hacer mención de esto, la verdad es que me generó un sabor distinto. Y por eso puse por nombre a esta predicación: recuperando lo perdido. Y yo no sé cuántos de ustedes aquí, a mí me ha ocurrido que muchas veces hemos perdido algo, y hemos orado por eso que hemos perdido, y a veces hemos sido incansables en la oración y en la búsqueda del Señor, pero hay un momento en que, sin darnos cuenta, nos acostumbramos a aquello que ya no está en nuestras manos, aquello que ya no está en nuestros saberes, aquellas cosas que ya literalmente se fueron extraviadas, y como que aprendimos a vivir con eso. Por eso, una de las cosas que me impresiona es la terrible noticia que recibe no solo David, también todos sus hombres. Ellos no estaban jugando, ellos no andaban de paseo, ellos andaban cumpliendo las misiones que les correspondían. Pero imagínense lo que es llegar a la casa y ver que la casa está quemada, y ver que sus hijos han sido secuestrados, que su esposa ha sido secuestrada. Son cosas que claramente nadie podría digerir fácilmente. Por eso, como número uno, yo quiero hablar acerca de lo que es recibir terribles noticias. Yo no sé si alguna vez usted le ha tocado experimentar noticias duras y difíciles. En el caso mío me ha tocado muchas veces recibir más de 3 ocasiones noticias muy difíciles de algún familiar que falleció. Y son cosas que uno no sabe cómo enfrentarlas, no sabe cómo entenderlas, y solamente lo que hacemos es buscar el rostro del Señor. Hay noticias malas que vienen muchas veces a destruir nuestra vida, pero a veces hay noticias que simplemente vienen a remover algo en nosotros
para llevarnos a algo mejor, para llevarnos a algo mayor. Por eso, hablando de David, vemos como ellos literalmente lo pierden absolutamente todo. Y me impresiona cómo la desesperación los ciega y literalmente ellos no recuerdan las promesas. Es como la desesperación de lo que acaban de perder a todos sus hombres literalmente los transforma en personas que después del llanto pasan al odio. Hay que buscar contra qué nos podemos desquitar. Y vemos cómo los hombres incluso hablan acerca de apedrear a ese hombre llamado David, que les había dado una oportunidad en la vida. Todos nosotros recordamos que esos hombres eran los despreciados, eran los desechados, eran los endeudados. En pocas palabras, eran aquellos que no tenían ninguna posibilidad en la vida absolutamente de nada. Pero se encontraron con David. Y cuando se encontraron con David, ellos, de ser personas ignoradas por la sociedad, humilladas por la sociedad, menospreciados, desechados y despreciados, se transformaron en los valientes de David. Finalmente se les asigna un título, se les asigna un nombre, se les asigna un apellido. Ya no eran los forajidos. Ellos eran verdaderos señores, verdaderos caballeros, como dirían en Inglaterra, verdaderos sir, que estaban colaborando al lado del rey. Pero ellos se olvidaron. Y saben que yo no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha ocurrido que muchas veces en los tiempos difíciles, de malas noticias, nos olvidamos de las grandísimas promesas. Y a veces nos olvidamos de lo que Dios dijo un día que haría con nosotros. Y a veces le prestamos atención a la circunstancia más que a lo que Dios nos había hablado. Hay palabras que se pueden tardar, pero eso no significa que Dios se olvidó de lo que prometió y dijo que haría. Hay cosas que pareciese que literalmente Dios en algún minuto de nuestra vida simplemente nos ignoró, pero no es así. Dios está formando nuestro carácter, Dios está preparando nuestra vida para poder alcanzar todas las cosas que Él soltó sobre nuestra vida. Y saben que se vale llorar. Se vale llorar. Y se vale llorar hasta que no nos queden fuerzas. Se vale enojarnos. Pero hay ciertos segmentos claros en la palabra que indica que nosotros podemos enojarnos, pero no pecar. Saber hasta qué punto yo puedo tolerar el proceso que estoy experimentando y viviendo en este momento. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Por sobre el llanto y el dolor no significa que somos indolentes. No significa que somos narcisistas. Significa claramente que nosotros no nos podemos olvidar de sus grandísimas promesas. La palabra promesa significa ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber, empleando para ello una fórmula fija. Otra de las características y acepciones es la expresión de la voluntad de dar a otro o hacer alguna cosa en la cual se hizo con honor y con la deliberación de cumplirla y aceptar toda obligación que se tomó con el otro. Dios nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Aún en los momentos de mayor tristeza y de mayor presión, Él sigue estando ahí. Aún en los momentos cuando llegó el receptor judicial a tu casa, que ni siquiera pidió permiso y simplemente llegó con carabineros y con el cerrajero y te abrió la puerta y simplemente inscribió todas las cosas que estaban dentro de tu casa y se provocó un embargo, aún en esos momentos estuvo el Señor. Oh, pero es que es el momento triste, la vergüenza, los vecinos y todo lo que... Dios siguió estando ahí. Podemos llorar por las cosas que quizás luego llegaron simplemente y nos retiraron y nos requisaron todas las especies, o puedes agradecer al Señor porque es la oportunidad perfecta para cambiar los muebles, ¿no? Dios siempre está involucrado en cada momento de nuestra vida. Dios jamás se olvida de nosotros. Pero muchas veces nosotros culpamos a otros y culpamos a las personas equivocadas y les damos título de ladrón a quien realmente no nos robó. Y vemos cómo los valientes se quieren desquitar con David. ¿De qué hablaron? De apedrearlo, al que le dio una oportunidad. Pero ahora se olvidó. Ahora todo estaba mal. Ahora todos querían irse en contra de él. Muchas veces culpamos a los equivocados y no nos damos cuenta realmente de quién fue. Por eso dice el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y le hablo a personas puntuales porque quizás desgracias han llegado a tu familia, han llegado a tu vida.
Y quizás muchas personas que nos escuchan a través de la radio, nos ven a través de esta transmisión, y tal vez en más de alguna ocasión te dijeron: oye, pero tú sigues sirviendo a tu Dios, y a nosotros nos siguen ocurriendo las desgracias. Hay gente que solo se concentra en lo malo y para sacarte en cara ciertas cosas. Pero quiero decirte, la palabra de Dios nos habla en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señoras y señores, en un buen español, deja de enojarte con las personas que están al lado tuyo. Y cuando alguien se enoje en contra tuya porque las cosas no han resultado, por favor enfoquemos bien nuestro enojo. Nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha es contra aquello que opera en estas personas. Por eso no te llenes de rabia, no te llenes de contienda, no te llenes de enojo. No, pero es que me quieren apedrar. Sí, pero nuestro enojo no puede ser con aquellos que hoy día pueden querer flagelar nuestra vida, sino que nosotros debemos saber entender lo que está operando en esa persona. ¿Podemos ser nosotros personas simplemente que podamos pasar por alto aquellas cosas? Sí, pero entendiendo siempre que no fue con esa persona. Y tal vez más de alguna ocasión hemos literalmente cortado a mucha gente, aún familiares, y no supimos entender que no era él, era lo que operaba en él. No era ella, era lo que operaba en ella. ¿Alguien me va entendiendo? La Biblia habla en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo Jesús. Y quiero leer también Proverbios capítulo 6, versículo 30 y 31. Dice: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Versículo 31. Pero, diga conmigo, pero, si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Y sé que todos quedaron medio colgados. ¿Por qué leyó esto? Quiero decirte una cosa. En nuestra legislación y dentro del Código Penal chileno, y esto sucede también en diferentes naciones, existe la diferencia entre lo que es robo y lo que es hurto. Porque el robo tiene diferentes características. Existe desde el robo por sorpresa, el robo con fuerza, el robo con intimidación, diferentes figuras dentro de lo que es el robo. Pero el delito del hurto no tiene fuerza en las cosas. No hay intimidación, simplemente significa que yo tomé esta servilleta y nadie se dio cuenta que la extraje. Eso es hurto. ¿Y saben cuándo la gente se da cuenta que se le hurtó algo? Cuando necesitó ese algo. ¿Y saben por qué le estoy hablando acerca de esto? Porque una de las cosas que nos sucede es que muchas veces nosotros no sabemos descubrir que nos extravió, que nos secuestró, que nos quitó la paz. ¿Qué nos quitó algo en el matrimonio? ¿Qué nos quitó la paz con nuestros hijos que hoy día están en medio de la rebeldía? ¿Quién fue el que nos quitó? Y a veces no nos damos cuenta que la función y el profesionalismo que tiene Satanás, el diablo, es que él vino a hurtar, matar y destruir. No es que te llega de sorpresa y te dijo: te voy a robar a tus hijos. No. Se mete sigilosamente, y cuando ya queremos tomar el control sobre nuestros hijos, ¿saben qué sucedió? Ya ellos están en un estado total de rebeldía. Pero te tengo buenas noticias. ¿Cuánto les gustan las buenas noticias? Vuelvo a leer Proverbios 6:30. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces todo lo que robó. Mira, me encanta lo que dice acá: entregará todo el haber de su casa. Hay otra versión que dice: pero si tú descubres a quién fue el que tomó lo hurtado, entonces deberá devolverte 7 veces lo que te quitó. Si tú y yo logramos descubrir a Satanás, el diablo, cuando trató de quitarnos diferentes cosas, entonces deberá devolvernos, no una vez, no 2 veces, no 3 veces, no 5 veces, no 6 veces, sino 7 veces los que nos quitó. ¿Alguien dice amén a eso? Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero ¿qué hacer en los momentos difíciles? ¿Qué hacer en aquellos momentos en que hemos recibido noticias extrañas? ¿Qué hacer en esos momentos que aquellas personas que estuvieron siempre con nosotros y que nosotros siempre estuvimos con ellos, la angustia les hizo cambiar? La angustia le hizo una zancadilla en su temperamento, y aquellos que hoy día, que antes nos amaban, hoy día nos insultan, hoy día nos tratan mal. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Pues lo que hizo David fue fortalecerse en el Señor. Fortalecernos en Dios.
¿Y saben qué? Por eso me encanta lo que dice el versículo 6. En la parte C dice: más David se fortaleció en Jehová su Dios. Y a todos nos gusta esa etapa de poder fortalecernos en Jehová nuestro Señor. Pero ¿saben qué? Lo que viene después es lo que marca mi corazón. El versículo 7 dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le respondió y le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Saben que muchas veces en los tiempos difíciles nosotros lo menos que hacemos es consultar con el Señor o fortalecernos en el Señor? Cuando existe un diagnóstico médico, ¿qué es lo primero que hacemos en vez de ir con nuestro pastor para pedir que ore por nosotros? ¿Saben lo primero que hacemos? Vamos a Google y empezamos a investigar acerca de la enfermedad. ¿Y saben cómo terminamos después? Mal. Porque curiosamente Google siempre nos muestra toda la desgracia, lo peor, si nunca hubo sanidad. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Fortaleciéndonos en el Señor o estamos debilitándonos en Google? No tengo nada contra Google, es un buscador maravilloso, pero cuando tú y yo no sabemos fortalecernos en Cristo, entonces buscaremos las partes equivocadas. Pero David buscó al hombre de Dios, se encontró con el sacerdote y pidió el efod. ¿Qué es el efod? Es la túnica de las vestiduras sagradas, consagradas única y exclusivamente para Dios. Porque en medio de las desesperaciones y de los tiempos más duros y más difíciles de nuestra vida, podemos dejar de llorar, pero vestirnos de vestiduras santas, vestirnos de su presencia. Podemos adorar en los tiempos de quebranto. Podemos adorar cuando todas las cosas van mal. Es más, cuando tú y yo estamos quebrantados, parece que nuestro oído está más agudo que nunca para escuchar el cielo hablando. Y parece que tu canción se escucha más hermosa que nunca cuando tú y yo comenzamos a adorar en los tiempos de mayor quebranto. Debemos consultar con la autoridad, debemos consultar con nuestros pastores, debemos consultar con el sacerdote y vestirnos de efod. Vestirnos de santidad, dejar atrás el enojo, la contienda, menos la venganza y acercarnos al Señor. Y escuchamos las instrucciones claras del cielo luego de esos momentos. No son las cosas de medios colores, son instrucciones claras y específicas de lo que el Señor está hablando en nosotros. Por eso activa la palabra y activa sus promesas sobre ti. Lo que Dios ha dicho, Él entonces, si lo prometió, lo va a cumplir. Cuando Dios te dice que persigas, entonces no lo dudes y persigue. Porque ciertamente vas a recuperar todo, desde los chicos hasta lo más grande. Todo lo que te fue quitado se te va a ser devuelto. ¿Saben cuál es el problema? Es que a veces no nos conformamos con lo que Dios nos dijo a través del pastor, a través de la autoridad. No nos conformamos con vestirnos con vestiduras santas. Somos tan inseguros, digo somos, no son. Somos tan inseguros que luego queremos una confirmación. Y luego de la confirmación queremos una reconfirmación. Y luego de la reconfirmación, ¿qué queremos? Una requete confirmación. ¿A cuánto les pasa eso? No levanten la mano. Y somos inseguros y Dios nos dijo algo, pero nos falta tanto valor para poder caminar en sus perfectas palabras. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios te dijo que corras y alcances a tus hijos que están en medio de la rebeldía, pues el mismo que te dio la palabra será el que la cumplirá. Si Dios te dijo que corrieras tras tu matrimonio porque lo vas a recuperar y lo vas a restaurar, entonces el mismo que te lo dijo va a ser el que te va a habilitar para poder traer salvación a tu casa. Gloria a Dios. Pues este es un año donde nuestro pastor claramente destacó y declaró una palabra sobre nosotros. El ser avisados, pero también tener iniciativa propia. Hay cosas que Dios ya dijo. No sigamos esperando que Dios lo diga otra vez. Tienes una palabra, camina en ella. Y sin lugar a duda, Dios se va a encargar de cumplir. Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 3. La Nueva Traducción en el lenguaje actual dice: y Dios me respondió: voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas para que se lea de corrido. Versículo 3. Tardará un poco en cumplirse, pero tú no te desesperes. ¿Cuántos dicen? Ese soy yo. Pero tú no te desesperes. Aún no ha llegado la hora de que esto se cumpla. Pero, diga conmigo, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta.
Se va a cumplir sin falta. Dios lo dijo. Por eso hoy día dejemos de movernos simplemente por lo que sucedió. Fue terrible, fue terrible. Fueron malas noticias, Pero el Salmo 112, versículo 7 dice: no tendremos temor de malas noticias, sino que nuestro corazón está confiado en el Señor. Mientras tu corazón y mi corazón esté confiado en Dios, las noticias solo serán noticias. Él no nos dijo que no íbamos a tener malas noticias. Él jamás prometió que no íbamos a pasar por tiempos duros. Nunca lo dijo, pero sí prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sea lo que sea que estés viviendo en el día de hoy, quiero decirte: Dios está contigo para sostenerte, para levantarte, para sustentarte, para animarte. Y en los tiempos cuando quieres tirar la toalla, el cielo grita y te dice: no lo hagas. Yo estoy contigo. Dios está con nosotros. Él no te ha abandonado. Por eso sigue creyendo. Hebreos capítulo 10, versículos 22 y 23. La NBI dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mire el versículo 23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantengamos firme la esperanza de lo que estamos profesando y declarando. No seamos, como diría un chileno, no seamos de cartón, seamos de verdad. Mantengamos firme lo que Dios nos dijo, porque fiel es el que hizo la promesa. Quiero invitar a la banda que pueda subir, por favor. Quiero terminar simplemente con algo que me viene dando vuelta tantos días. Incluso había estado hablando con el pastor con respecto a una canción en específico, y eso me ha llevado a pensar todos los días, con respecto a lo que es la restitución, con respecto a lo que es, de lo que Dios te devuelve. Queridos amigos y queridos hermanos, no es suficiente la restauración. Cuando algo es restaurado, simplemente puede ser parchado, puede ser acondicionado, pero luego puede ser guardado. Es como cuando se nos cae la taza regalona. Podríamos pegar y tomar algún elemento como la gotita o algo y pegarlo, pero luego guardarlo en el mueble y jamás usarlo. ¿Qué se vivió ahí? Solo la restauración. Pero la restitución es que una vez más aquel objeto o aquella persona volverá otra vez a ser puesta en el lugar de privilegio donde Dios dijo que siempre estarías. Si hubieron cosas difíciles en tu vida o en mi vida, el Señor quiere restituir. Si hubieron cosas que todo el mundo dijo que tu matrimonio estaba liquidado, si toda la gente dijo ahora que te despidieron, entonces te mueres de hambre. Si hubieron cosas y errores, y aún pecados, aún cosas delictuales en las que incurriste, quiero decirte que Dios tiene el poder para sanarte, tiene el poder para limpiarte, tiene el poder para restaurarte y tiene el poder para restituirte a la posición original. Por eso, para ir terminando, solo recordar y leer este pasaje bíblico. Segunda de Samuel capítulo 9, del 1 de adelante, lo leo rapidito. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Entonces envió el rey a David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, y de Lo-debar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió: he aquí tu siervo. Versículo 7, mire, me impresiona. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo:
todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. Todo. ¿Saben por qué quiero decirte esto? Porque quizás vemos a los ojos de todo lo que había pasado con Mefiboset. Tenía 5 años de edad cuando su abuelo Saúl y su papá Jonatán fueron asesinados. 5 años. Su sirvienta, su institutriz, en medio del temor, en medio de toda la trifulca, en medio de toda la rabia, ella escapa y literalmente su hijo, el niño, se cae y ella cae sobre el niño. Las piernas son fracturadas. En ese entonces no habían la cirugía que existe en el día de hoy. Sus pies quedaron deformes para todo el resto de su vida. ¿Saben qué? Parece que todo ya había perdido. Su padre había fallecido, su abuelo había fallecido. Todo el mundo hablaba mal de ellos. Pero ¿saben qué? Había una promesa que un hombre llamado David le había dado a su mejor amigo Jonatán. Y le dijo que siempre habría alguien que recibiría honra de la casa de su mejor amigo Jonatán. Quiero decirte que si un hombre llamado David es capaz de cumplir sus promesas, ¿cuánto más Dios, que prometió que te levantaría generaciones de bendición? Quiero invitarte que te pongas de pie en esta noche. Y yo creo que hoy día es tiempo de que gente pueda decir: Señor, yo necesito ver la restitución de lo que tú un día prometiste. Ya han pasado 5 años, han pasado 10 años, 20 años, no sé cuántos años desde que Dios te llamó. Pero quiero decirte, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tus hijos. Dios no se ha olvidado de tus nietos. Dios no se ha olvidado de tus generaciones. Aleluya. Yo no sé cuántos pueden levantar esta mano, sus manos en el cielo y decir: Señor, gracias, porque hoy yo creo en las promesas que hiciste hace tantos años sobre mí. El Rey hoy día te está dando una vez más una oportunidad. El Rey una vez más está creyendo en que tú puedes alcanzarlo. El Rey una vez más puede dar y posicionar y restituir todo lo que la vida te robó. Quiero que levantes tus manos y puedas repetir esta oración conmigo con toda convicción y di fuertemente: Padre, Padre, dilo con más autoridad que eso: Padre, Padre, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Señor, por muchos años, Señor, por muchos años pareciese que te olvidaste de mí. pareciese que te olvidaste de mí. Por muchos Por años muchos años parece que las promesas parece que las promesas no se cumplirán más. no se cumplirán más. Pero hoy día, Señor, Pero hoy día, Señor, yo tomo esta palabra, yo tomo esta palabra porque eres tú quien me llama. porque eres tú quien me llama. Eres tú quien me llama Eres tú quien me llama para devolverme para devolverme todo lo que me fue quitado. todo lo que me fue quitado. Señor, yo hoy día persigo Señor, hoy día y persigo alcanzo. y alcanzo. Hoy día persigo Hoy día persigo y alcanzo a mis hijos. y alcanzo a mis Hoy día hijos. persigo Hoy día persigo y alcanzo a mi y esposa. alcanzo a mi esposa. Hoy día persigo Hoy día persigo y alcanzo mi salud. y alcanzo mi salud. Porque tú me me has habilitado con una has palabra. habilitado con Gracias, una palabra. Señor. Gracias, Señor. Porque tú no te has olvidado de mí. Porque tú no te has olvidado Señor, de yo recibo tu amor. mí. Señor, recibo tu amor. Preparo mi corazón Preparo mi y corazón. preparo mis fuerzas. Preparo mi fuerza. Porque hoy declaro, Porque hoy declaro a partir de este día, a partir de este día, a partir de este día, a partir de este día comienza comienza mi restitución restitución de todo lo que has dicho. de todo lo que has dicho. A partir de este día, A partir de este día, a partir de este día, A dilo partir de fuertemente: este a día. partir de este día comienza comienza mi mi restitución restitución. en el nombre poderoso En el nombre poderoso de Jesús. de Jesús. Amén.